Muchas gracias, doctor Bernal, por estar hoy con nosotros. Entonces, abordando el primer punto de nuestra agenda del día de hoy, queremos entender cuál es la relación entre el extractivismo y el acaparamiento de tierras. Pero para eso ustedes se preguntarán en qué consiste cada uno. Para esto, en un primer momento, respecto al acaparamiento de tierras, aludimos a la autora Paula Álvarez Roja en su artículo de 2015, Acaparamiento de tierras, fenómeno mundial con presencia en Colombia. El acaparamiento consiste en la compra masiva o arrendamiento de superficies terrestres por parte de un país extranjero en una nación. Ahora, ¿cuál es el motivo por el que hacen esto? Primordialmente es para garantizar su seguridad alimentaria. Cuando estos países no tienen tanta superficie fértil para cultivar, aluden a países con mayor dimensión en donde entran a cultivar y posteriormente exportar el bien producido. Ahora, este fenómeno se presenta dado que estos países de primer mundo, usualmente que tienen poca extensión territorial, se aprovechan de sus ventajas económicas, sociales, políticas, diplomáticas, jurídicas, etcétera, que vulneran la débil jurisdicción de un país y a través de inversionistas, tratados de libre comercio, etcétera, logran materializar la entrada de maquinaria y mano de obra para, eh, para, realizar para realizar el acaparamiento. Ahora, esta dinámica se presentó en Colombia cuando Emiratos Árabes Unidos buscaba hacer presencia en el páramo de Sumapaz, no solo por hacer algunas investigaciones científicas de la tierra, sino también para extraer recursos naturales, minerales, perdón, etc. Ahora, esto ha conllevado al fenómeno del extractivismo, que como lo expone Ramón Grossfogel en su texto de 2016, del extractivismo económico al extractivismo epistémico y ontológico, determina que el extractivismo es un mecanismo que permite la explotación de recursos de materias primas de la periferia a través de los que son usualmente los países del sur, que supone la remoción de recursos naturales que no se limita únicamente a la minería del petróleo, sino también puede hacer parte de la agricultura, la pesca, entre otros. Este fenómeno ha estado hace más de 500 años, desde la época de la conquista y la colonización de América, África y Asia, colocándose como una forma de acumulación. Esto ha llevado al despojo, a la apropiación de territorios y al desplazamiento de poblaciones nativas por parte de países del norte hacia países del sur. Partiendo de lo anterior, se puede vislumbrar que la relación que existe entre el acaparamiento de tierras y el extractivismo es que la primera, el acaparamiento, viene a ser una causa de la segunda, toda vez que ante la necesidad que tienen los países del norte de buscar nuevos recursos que explotar, no solamente para poder garantizar, por ejemplo, temas económicos y crecimiento en estos países, sino también para poder garantizar el tema social a través de la seguridad alimentaria, empiezan a comprar grandes extensiones de tierra donde realizan prácticas extractivistas, de explotación de recursos. Es así que, tal y como se evidencia en el texto Agroextractivismo y acaparamiento de tierras en América Latina, una lectura desde la ecología política de Omar Felipe Giraldo, Land Matrix ha contemplado que para el 2015 en América Latina se estaban afectando 5.6 millones de hectáreas, lo que es mayor a un país, Costa Rica. La proporción de tierras utilizadas es evidentemente extensa. Además, tal y como Oxfam contempló, para el 2012 preveía que en el 2050 la población aumentaría de 7.200 millones de personas a nivel mundial a 9.000 millones de personas, por lo cual se haría necesario continuar con estas políticas extractivistas, toda vez que el aumento de la población iba a generar mayor inseguridad alimentaria y pues los países que no tienen suficientes recursos para poder garantizar estos bienes de primera necesidad tendrían que recurrir a países del sur como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, en aras de poder garantizar que pues, su población pudiera tener los mínimos necesarios. Lo anterior afecta a poblaciones indígenas y afroamericanas, toda vez que precisamente en pro de darles tierras a estas empresas extranjeras, a esos países extranjeros que vienen aquí a comprar territorios, parcelas muy grandes, empiezan a desplazar y a utilizar violencia, amenazas, para que las poblaciones nativas se vayan del territorio y se lo dejen a estos actores extranjeros. En consecuencia, podríamos decir que la necesidad de tierras y de garantizar las necesidades de una población genera deficiencias y afectación en la otra,
para garantizar que la población de los países del norte pueda seguir subsistiendo y creciendo y teniendo bienes de primera necesidad, se están afectando a poblaciones de regiones del sur. Entonces, frente a todas estas posiciones, nos quisiéramos preguntar a usted, doctor Bernal, ¿qué piensa al respecto? Hola Tomás, hola Paula, me alegra mucho que me hayan invitado y es verdad. En efecto, es evidente que el fenómeno de acaparamiento de tierras es una de las mayores causas que dan lugar al extractivismo en los países del sur. Esto lo constata la autora Catalina Gómez Cadavid en su texto Medio Ambiente y Ruralidad, efectos del extractivismo legal e ilegal en la región amazónica. En este, ella contempla que el acaparamiento de tierras ha dado lugar en particular en esta región amazónica a prácticas ilegales como lo son la deforestación, la siembra de cultivos ilícitos, la minería ilegal y otras actividades lideradas por grupos al margen de la ley, o incluso por empresas privadas como pueden ser actividades extractivistas como la agricultura o la ganadería. Particularmente en lo que respecta a la agricultura, en el texto mencionado de agroextractivismo y acaparamiento de tierras en América Latina, una lectura desde la ecología política, ya mencionada por ti, Paula, el sistema capitalista ha generado que se promueva la agricultura a gran escala. Esto ha dado lugar también a la deforestación de árboles nativos y de árboles que llevaban cientos, si no es que miles de años también. Todo esto para ser reemplazado por extensos monocultivos de palma, soya, caña, entre otros. Esto también ha tenido que lidiar con un factor de desterritorialización silenciosa de las comunidades indígenas y de campesinos. El hecho de que las empresas y pues estén buscando en otros países recursos que necesitan para continuar con estas actividades económicas de ellos, que son básicas también, y ayudar a esa situación de alimentación de su población civil, está afectando en gran medida a otras poblaciones que también tienen problemas y contextos específicos que requieren de una mayor presencia del Estado. Como usted lo mencionaba, Tomás, el hecho de que se tengan TLCs que beneficien la inversión extranjera da pie a que el acaparamiento de tierras desmedido continúe y por lo tanto el fenómeno extractivista que amenaza la biodiversidad, balance ecológico y ambiental de los países del sur, así como la continuidad de la vida normal de las poblaciones originarias que viven allí. Es importante recordar que este sistema capitalista ha generado que se promueva la agricultura a gran escala, deforesta árboles y lo reemplaza por esos monocultivos que ya les había mencionado antes. Esto, pues, se le llama desterritorialización simbólica. Es como una oportunidad de desarrollo donde precisamente es la manera cuando a los indígenas se les saca de sus tierras, pues se les llama de esta manera. Es una situación bastante difícil, pero ¿qué opinan ustedes en el estudio? Bueno, muchas gracias, profesor Juan David. Nuevamente estamos completamente de acuerdo y resulta que no somos los únicos, puesto que también desde el estudio nos pusimos a indagar qué opinan los particulares, en este caso, de la Pontificia Universidad Javeriana al respecto, y estos fueron los resultados. Hola, Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te quería preguntar si tú conoces el fenómeno de acaparamiento de tierras y qué opinas al respecto. Bueno, más que acaparamiento de tierra, pues lo que se ha visto más que todo aquí en Colombia, que ha sido como el desplazamiento, ¿no? Pues de nuestra gente campesina que los desplazan, que le quitan las tierras para muchos usos, diferentes usos. Pues algunos temas de, pues, de sembrar coca, otros pues, explotar la tierra, dependiendo de lo que quieran explotar. Entonces, más que todo, esa es como la claridad que tengo el tema de apropiar tierras. Ok. Si te dijera que ahorita, digamos, muchos extranjeros están viniendo a Colombia a comprar grandes parcelas de tierra y apropiarse de estos recursos, ¿tú qué pensarías al respecto? Pues yo creería que está obviamente muy mal. La tierra es de todos, o sea, es un patrimonio de todos, realmente. Pues saliendo ya pues del tema privado, es un tema que nos compete a todos y sobre todo por el tema ambiental. O sea, no sabemos hacia dónde vamos a llegar si todo lo queremos acaparar y si no dejamos espacio para la naturaleza. Entonces, ¿tú consideras que esto permea mucho el fenómeno del extractivismo y los recursos naturales? Sí, claro, por supuesto. Pues de hecho es con esas intenciones que ellos lo hacen, ¿no? Pues el tema de explotar oro, explotar diamante, petróleo sobre todo, entonces obviamente sí. Digamos, si ellos lo hacen por una razón de llevar alimentos a su población, ya que no tienen los recursos, ¿qué pensarías frente a ese tema? Pues, pues Colombia es riquísimo en recursos, pero si nos vamos a ese extremo de que pues otros también se aprovechen de ese tema, pues quedamos en nada. Tenemos mucha variedad, afortunadamente, que no la sabemos aprovechar es diferente, pero somos un país riquísimo. Es decir, ¿y tú considerarías de pronto otra posición si la razón por la que extraen los recursos es para alimentar a una población que está hambrienta en otro país? No por un tema tanto económico, sino por eso. ¿Tú
verías con otros ojos el tema del extractivismo y el acaparamiento actual? Tal vez sí, ¿sabes? Tal vez sí, porque yo pienso que de pronto hay muchos aspectos, porque aquí el tema político influye mucho y pues el tema de la corrupción, hay muchos temas que influyen mucho. Pero si nosotros supiéramos administrar bien nuestros recursos y supiéramos lo rico que somos realmente en recursos, ¿por qué no beneficiarnos nosotros y beneficiar a otros? Pues al final, pues todos merecemos, digamos, un poquito de esa tierra, un poquito de la flora, un poquito de lo bueno que nosotros tenemos acá. Muchísimas gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Te queríamos preguntar, ¿tú qué piensas del fenómeno del acaparamiento de tierras? Bueno, pues yo creo que en Colombia es un fenómeno que se ha dado durante muchos años y está asociado pues a que el poder muchas veces está con las personas que realmente pues, crean que lo tienen. El gobierno no tiene muy claro, no tiene como la fuerza para realmente dictaminar unas normas y unas leyes para que la gente se dé cuenta que unas tierras son una posesión realmente y no es del poder del que decida tener. Entonces creo que es un problema complicado en Colombia. ¿Y tú crees que esto de alguna forma tiene alguna relación con el extractivismo de los recursos? Sí, realmente, pues por ejemplo, el hecho de que los grupos armados durante muchos años sean los que ya han liderado y todavía lo tengan la extracción minera, es una consecuencia de las normas tan laxas o del poco control gubernamental que hay. ¿Y tú crees que este acaparamiento es más por parte de extranjeros que de los mismos colombianos? Pues es que ahí es donde se pone como en paralelo muchas cosas, ¿no? Pues los grupos ilegales han sido los que han marcado mucho del uso de tierras y de cómo vivirlas, pero también, por ejemplo, en todas las extracciones mineras que hay, es muy fácil que las empresas extranjeras lleguen, porque las normativas colombianas son muy laxas en el tema. Y lastimosamente en Colombia siempre ha sido muy fácil que los grupos externos, los grupos extranjeros lleguen a incluir y hacer sus extracciones, hacerlas y realmente irse y no dejar como un plan de manejo, algo que devuelvan de cierta modo todo lo que han extraído en sus operaciones. Y frente a eso, ¿tú crees que únicamente las extracciones tienen un componente económico o también, digamos, no sé, para tratar de alimentar a la población de ciertos países o...? Pues es que es una conjugación de muchas cosas, porque pues yo soy geólogo, entonces es muy fácil uno pues en su tarea de minería cuando está asociada darse cuenta que bueno, sí, hacen extracciones, obviamente tienen que dejar un capital a la tierra donde la están ejecutando, pero no sé, solo con contrataciones y demás, pero es que la mayoría de provecho grande, del dinero grande, se va para sus países. Entonces es algo que se cumplen con las normativas tan pobres que tenemos acá en Colombia de simplemente dejar algo para regalías, hacer unos arreglos en las vías, contratar a gente de la región y ya. Entonces me parece a mí que es muy poco lo que se le deja a un país, que es el fruto de lo que extraen, ellos se llevan casi todo el capital. Muchísimas gracias. Teniendo en consideración lo que el experto Juan David Bernal y lo que la misma comunidad piensa, es evidente que pues el fenómeno del acaparamiento de tierras no solamente se presenta en Colombia, sino también en muchas otras regiones, y que hay una necesidad latente de limitar el fenómeno del acaparamiento, que constituye una amenaza a la preservación de los recursos naturales, ya que viene a ser un potenciador de las políticas extractivistas que puedan tener un país o ciertas empresas. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta, si bien es cierto que es una decisión loable el querer pues comprar tierras para poder darle alimentación a cierta población que se está viendo afectada por diferentes fenómenos climáticos que no les permite cultivar su propio alimento, eso también viene a perjudicar a otras poblaciones y otras regiones. Y tal como algunas de nuestras entrevistadas nos dijeron, es necesario tener en consideración, pues digamos, el compartir la tierra, sí, pero también sin afectar a la población que vive y que día a día interactúa con ella, como son las poblaciones indígenas en Latinoamérica en general. Bueno, pasando al segundo punto, vamos a discutir cuáles son las principales semejanzas y diferencias que existen entre dos de los ríos más grandes a nivel global, el río Congo y el río Amazonas. Primero que nada, encontramos que ambos tienen una extrema importancia en temas de biodiversidad.
Pero antes de esto tenemos que entender qué se entiende por biodiversidad. Y la biodiversidad ha sido explicada en el artículo que es la diversidad del autor Cofre en el año 2019 como un concepto multifacético, donde se refiere a la variedad y variabilidad de organismos y sus hábitats, así como a las relaciones que se presentan entre ellos. Es importante destacar que hoy en día la biodiversidad se reconoce como una expresión integradora de muchas diferentes escalas espaciales o de organización, desde los genes hasta el paisaje, y donde cada nivel o escala tiene 3 componentes. El primero es la composición, segundo la estructura y tercero la función. Todo esto en referencia al ecosistema que se está analizando, al hábitat. En el presente caso podemos entender que pues tanto el río Congo como el río Amazonas son similares en importancia ecológica y a su vez en temas de biodiversidad a nivel global, toda vez que tienen diferentes especies endémicas de flora y fauna. Por ejemplo, en el río Congo, debido al clima tropical, este se enclava en una bonanza donde todo el cuerpo de agua atrae en las zonas cercanas diferentes especies que vienen a tener, por así decirlo, sus hábitats dentro de este. Encontramos cientos de especies de peces que nadan por su curso y de 7 de cada 10 familias de peces del lago, por ejemplo, Tanganyika, evolucionaron en sus aguas. O sea, los peces más abundantes que podemos encontrar en el río Congo son el Cichlidae, el Myrmididae, el Characidae. También se encuentran cocodrilos, se encuentran muchos primates, muchas aves acuáticas que se encuentran en las cuencas de este río sus hogares. Asimismo, hay mucha biodiversidad en plantas acuáticas, donde sobresalen el jacinto de agua, los lirios, los helechos acuáticos. Hay muchas especies que migran a este río y que se encuentran habitando en el mismo debido a los diferentes componentes que tienen en temas de flora y asimismo pues debido pues al tema ecológico y al ambiente tropical que pues es un atrayente para las especies. Pero esto a su vez también se ve en el río Amazonas. Por ejemplo, en el río Amazonas encontramos gran diversidad de especies acuáticas. Encontramos el delfín rosado, también encontramos gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud pues, de serpientes como la anaconda. También hay que tener en cuenta que pues, el clima de la Amazonía es muy parecido al del río Congo, es tropical, entonces por todo esto es que también es muy atrayente para diferentes organismos y también para el crecimiento de plantas acuáticas que hayan en este lugar, pues un buen lugar para poder desarrollarse y crecer. Teniendo en consideración esto, es evidente que la biodiversidad en ambos ríos es plasmable. Y esta es la principal razón por la que también muchas empresas en el extranjero consideran que venir y buscar especies nativas o especies tanto de flora y fauna en estos 2 lugares es atractivo. Así es, una de las semejanzas, como bien lo nombraste, es la biodiversidad y esa misma diversidad de especies ha causado que tengan una semejanza de problematización frente a la caza y tráfico ilegal de especies. Otro de sus puntos de convergencia es la influencia en el clima, no solo a nivel regional, sino también global, dado que proporcionan servicios críticos. Esto es dado, por ejemplo, purificar el agua, capturar dióxido de carbono en el aire. Así lo afirma Florentino Márquez en su texto de 2021, Bioética Ambiental en Perspectivas Latinoamericanas. Ahora, las comunidades locales, por ejemplo, población indígena, población civil, población afro, en ambos hemisferios han desarrollado su cultura, su cosmovisión, su identidad, formas de vida muy fuertemente arraigadas o entrelazadas a los afluentes de los ríos respectivos durante siglos. Ahora, los efectos producidos por el cambio climático han desembocado grandes desafíos y daños sobre estos ecosistemas y han repercutido de igual forma en las comunidades y en sus maneras de vivir y desarrollarse, de su identidad, etc. La llamada justicia ambiental, presentada en 2015 por Javier González, Alejandra Aguirre y Melissa Ríos en su texto Desafíos de la justicia ambiental, brilla por su ausencia en estos escenarios. Ahora, la economía regional y nacional se ve afectada por ambos afluentes de agua. Por ejemplo, la pesca, la agricultura son fuentes claves del subsidio y del comercio para las comunidades ribereñas en ambos hemisferios, en ambos trópicos.
Y de hecho, aquí podemos encontrar en algunas comunidades que se encuentran en la Amazonía, como los Aguas Brasil, los Ayoreo Paraguay, digamos los guaraníes en Brasil también, que precisamente desarrollan digamos, su componente sociopolítico y económico alrededor de la cuenca en la Amazonía. Mientras que en el río Congo también encontramos diferentes poblaciones indígenas, tales como Poblaciones indígenas tales como las Bagongo o Bacoa en el caso del Congo, y en el caso de la Amazonía colombiana es bien conocido que es una selva bastante virgen, que por ejemplo sabemos los Nucacuacú fueron descubiertos hasta este siglo, y hasta hace no mucho también circuló en redes la noticia, toda una tendencia de un joven, no sé si joven, de un señor habitante, el último superviviente de su propia etnia, que vivía en hoyos, que pues se entiende por la noticia que murió por causas naturales. Bueno, además de las comunidades ribereñas y las tribus indígenas, el turismo es también uno de los puntos de fuertes de ingreso en ambas áreas. No, aparte del ingreso generado aparte de esta renta, es importante destacar que es a través del turismo y el flujo de personas que ellos pueden hacer notar su cultura, su identidad y compartirla con el mundo. Bueno, algunas de las diferencias respecto a ambos ríos se puede dar en datos tácitos, por ejemplo, su caudal y la longitud. Sabemos que el Amazonas es el más grande del mundo, con diferentes vertientes de más, su medición aproximada es de 6.400 kilómetros. El Congo, siendo el segundo más largo del continente africano, seguido del Nilo, tiene una extensión de 4.700 kilómetros. Ambos comparten la curiosidad de ser transfronterizos, puesto que la naturaleza no conoce barreras políticas. Sabemos que ambos ríos atraviesan más de dos países. En el caso del Amazonas, la mayor parte del río Amazonas atraviesa Brasil, no obstante entra también en Colombia y llega hasta Perú. En el caso del río Congo, principalmente abarca a la República Democrática del Congo, no obstante toca por algunos afluentes algunas partes de Angola, Camerún, la República Centroafricana, Tanzania y Gabón. Como ya habíamos nombrado también, el clima es otro de los factores que, aunque varía, es parecido para ambas regiones, puesto que están compuestos de cuencas donde prepondera la humedad, en otros prepondera el trópico, en otros prepondera algunas zonas sabaneras, en otros prepondera una zona seca, etc. No obstante, uno de los puntos en los que también convergen, como nos hemos dado cuenta, son más los puntos de similitud en ambos cuerpos de agua que de diferencia, es en los desafíos que enfrentan a nivel global ambas regiones. No lo podemos ver en términos de países, puesto que ya vimos que atraviesa más de un estado. Entonces, ambos ríos, ambos ecosistemas son pulmones para el planeta, y ambos ecosistemas son foco o son una mira para muchas empresas multinacionales que ven la posibilidad de extraer recursos, bien sea de manera responsable o bien sea de manera irresponsable, perjudicando el desarrollo de la vida que ahí se presenta. Esto es un desafío para más adelante. Y añadido a lo que dijo Tomás, hay que tener en consideración a su vez que si bien es cierto que, digamos, ambos tienen muchísimas semejanzas, hay que tener en cuenta también que en la región de Latinoamérica se tiende más a proteger, digamos, a tratar de proteger el ecosistema, los ríos, porque se tiene una mayor conciencia, se podría decir, de la importancia que puede tener las cuencas, digamos, para la subsistencia de la población. Esto precisamente es lo que hemos visto ahorita con el racionamiento de agua que ha habido en Bogotá, que no es suficiente, pero por lo menos están intentando realizar políticas que protejan precisamente, pues, digamos, las cuencas y la cantidad de agua que tienen los ríos. Esto, por otro lado, en la región del Congo no se ve de la misma manera, toda vez que en África, digamos que es una región que tiene, pues, digamos, mayores índices de pobreza, también de afectaciones sociales y económicas de su población, mayor población en hambre, por lo que es evidente que, digamos, que no se tiene este mismo foco de la importancia que tiene proteger a los ríos, proteger a los recursos naturales. Y esto se deriva, digamos, en las diferentes políticas públicas que llevan cada uno de los estados de estas dos regiones. No obstante, es evidente que pues estamos muy lejos, tanto por parte de África como parte de América Latina, de tener una adecuada protección materializada de los ríos, de estos dos ríos que pues hacen parte de todos de los pulmones más importantes, o sea, los más más importantes importantes del planeta. Profesor Juan David, ¿usted qué más nos puede contar sobre estos afluentes de agua? Lo escuchamos. Bueno, desde mi expertise, la mayoría de los estudios sobre la
ictiofauna de la cuenca del río del Congo son de carácter sistemático, perdón. En cambio, existe poca información sobre la biología de la mayoría de las especies presentes en la región. La familia Clupeidae está representada en la zona por Pelurona lenices, Oxyria lesora y 5 especies de género Microtriza del río Tsop, afluente de la parte alta de la cuenca que está habitado por Olesera, Mitriosa, Roaxucu y la Microcita cóngica. Esta última es la especie más abundante y posee una importancia comercial muy importante. Esto no lo explica el autor como con, perdón, es que siempre el nombre de este colega se me complica, Mocoma y Devos, en un tipo de observación personal que hacen incluso desde el año 89. Se trata de una especie pequeña, también endémica del río Congo y distribuida por toda su cuenca. Apenas existe información previa sobre su biología, aunque se considera un poco gregaria. El objetivo de esta investigación de alimentación de Microzoa cóngica de la cuenca alta del río del Congo en el 99 por Gertrude Mananga Mokonga y Luis Cardón es precisamente determinar los hábitos alimenticios de este espécimen en el curso superior de la cuenca del río Congo. Mensualmente durante el año, estos estudiaron la alimentación de esta especie en la cuenca mediante el análisis de contenidos estomacales de ejemplares adultos. De acuerdo con la frecuencia de aparición, las ninfas de quirónidos constituyen la base de su alimentación durante todo el año. La importancia de los insectos de origen terrestre aumenta durante la época de lluvias, momento en que aumenta la amplitud del nicho. Estos resultados demuestran que este clupeido es una especie insectiva pelágica, utilizando muy pocos bentos como fuente de su alimento. Precisamente, África cuenta con el 33% de los recursos naturales del planeta, minerales, agrícolas y energéticos. Sin embargo, tales recursos no contribuyen a la mejora de las condiciones de la vida de los africanos. En lugar de la bendición de esos recursos, se han convertido en una maldición, como es el caso del delta del Níger. África también posee importantes recursos forestales. Las selvas de la cuenca del río Congo constituyen la segunda biodiversidad tropical después de la Amazonía. Por desgracia, la sobrevivencia de estas selvas ha sido amenazada por el efecto de la explotación minera y agrícola y las guerras de depredación, de las actividades multinacionales de maderas, entre otras actividades por entes privados. En contraposición, la protección gana más terreno con la creación de parques nacionales, áreas protegidas, la elaboración de normas de gestión y las selvas de reforestación. Y con una mayor asunción de las multinacionales petroleras y mineras, sus responsabilidades sociales y medioambientales, esto tal vez se pueda llegar a mitigar. El problema resulta estructural, entonces podríamos decir, Paul y Tomás, y se impone la adopción de otro modelo de desarrollo basado en el postcrecientismo y en el ecodesarrollo. Una situación actual, por ejemplo, que podría llegar a sustituir el actual ecocidio. Muchas gracias, doctor Juan David. Y en efecto, es cierto que digamos que han habido diferentes perspectivas dependiendo de la población que se entra a analizar tanto en el río Congo como en el río Amazonas. Y sin embargo, también quisimos nosotros, el estudio, preguntarle a la población cotidiana en Colombia qué pensaba acerca de estos dos ríos, y esto fue lo que nos dijeron. Si usted lo podemos escoger entre una latina y una mujer de África, ¿cuál prefiere? ¿Cuál parece más linda? La latina. Y si usted le pregunta qué región entre África y Latinoamérica es más biodiversa, ¿cuál cree? Latinoamérica. Que es más biodiversa, ok. ¿Y usted cree que en lo que respecta al cuidado del medio ambiente tenemos los mismos problemas? No, hay muchas diferencias. Yo creo que en África, pues por las condiciones económicas, sociales, es muy complejo eso del medio ambiente. A diferencia de que acá, pues hay problemas, pero pueden ser más manejables. O sea, ¿usted cree que allá es más difícil cuidar Allá el es medio más ambiente? difícil. Ok, y usted precisa que aquí, pues, aquí por Perú, por Brasil y por Colombia pasa el río Amazonas, y pues por el Congo está el segundo río más largo de África. ¿Usted cree que estos dos se parecen en algo, además de ese río? No, eso es muy diferente por las condiciones climáticas. O sea, es más lo diverso, lo Más, distinto. sí. Oye, ¿qué animales cree que usted encontraría estando allá que no encontraría estando acá? Allá, bueno, pues digamos en el Amazonas, pues hay delfines rosados. Y en el Congo, pues no sé la verdad. Ok. Y por ejemplo, ¿usted cuál cree que sea más contaminado? El Congo, ¿Está más contaminado el Congo? Ok. porque como allá hay más minería ilegal y todo, pues debe ser que haya esté más. Ok. ¿Y usted cuál estado cree que tiene como más, pues cuáles estados, porque vamos a través en varios países, están más enfocados en protegerlo, han hecho más campañas, han
movido más recursos, etcétera. Pues digamos, en el caso del Amazonas, pues yo digo que digamos Brasil, que es el país que, pues, que más, yo creo que tiene posesión de ese río, pues ha hecho más cosas, igual que Colombia. En el Congo, pues no sé, porque el Congo es uno de los países con más minería ilegal, porque como ya sea bueno, un mineral importante, mucha multinacional pues no le importan las condiciones del río, entonces creo que acá se ha hecho más por el medio ambiente del río Amazonas que por allá del río, pues, me imagino. Ok, listo. Muchas gracias. ¿A ti te parece más lindo los manes de Latinoamérica o los manes de África? Como por arquetipo, como por, sí, como por uno los ve, los de latinos. Latinoamérica. Ok. ¿Y tú crees que los afluentes de agua de Latinoamérica, como por ejemplo el Amazonas, que es el más grande del mundo, es igual o menos contaminado que por ejemplo el Congo, que es el segundo más grande de África? Pues es que varía mucho. Es que, digamos, lo que han dicho sobre la minería, pues hacia ese lado es un tema que uno dice, sí, es denso y se puede llegar a contaminar bastante. Pero también por el lado del Amazonas, digamos, las deforestaciones que han habido, todos los temas de, digamos, de pérdida de fauna y flora que se ha presentado, se puede pensar que ambos están bastante contaminados. Aunque aquí también pasa lo de la minería, ¿no? Que vienen multinacionales y Por buscan ejemplo, explotar también, como en Cerrejón que está. como por ejemplo el Cerrejón. Sí. Y por ejemplo, si te preguntan cuál crees que sea más biodiverso, ¿qué dirías? Pues he escuchado que hay suficiente, o bueno, que hay mucha fauna en el Amazonas, que hay muchas cosas o animales que se encuentran en el Amazonas a diferencia de todo el mundo. Que son endémicos del Amazonas, claro. Y sabiendo que ambos ríos atraviesan varios países, ¿cuál grupo de países o cuál región crees que esté más preocupada por cuidar su río, sus ecosistemas? Pues la verdad no sé cuáles son las regiones que están cerca de los ríos, pero sí he visto lo que te digo, digamos, muchas noticias que hablan sobre que el Amazonas como pulmón del mundo ha sido, digamos, un pilar importante que debemos salvar. Aunque, pues, leyendo un artículo, también han hablado sobre que el Congo es como el segundo Amazonas, que dice que, además de que también atraviesa suficientes lugares, como tú mencionabas, el Congo también es un, digamos, un río que se debe cuidar bastante. Claro. Y ya para cerrar, de pronto, ¿te animas a intentar decir 5 especies que sean endémicas del Amazonas, que aquí de Colombia? Que no tengo ni idea. O bueno, no endémicas, que son animales de la selva del Amazonas, ni siquiera del río. No, pues sé que hay muchos insectos que son así como extravagantes Okay. y lo que te decía en general, pero En general, puntualmente no sabía. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, podemos observar cómo la población básicamente tiene una óptica semejante frente a estas problemáticas. Problemáticas, como ya nombramos anteriormente, de las multinacionales hambrientas por acabar con los recursos en ambos afluentes de agua, asimismo como el tráfico de especies, y que ambos son pulmones irreemplazables para el bienestar de nuestro planeta. Debemos propender por adoptar políticas que permitan que tanto el río Congo como el río Amazonas, que tienen muchas semejanzas en temas de biodiversidad y de importancia ecológica, climática y ambiental, no solamente para las regiones, sino para el resto del mundo, se vean adecuadamente protegidas por los estados en los que se encuentran. Bueno, y en continuación con la agenda que tenemos el día de hoy, vamos a pasar a nuestro tercer punto, que es entender de qué forma se puede mejorar la preservación de los saberes ambientales partiendo del buen vivir. En este orden de ideas, primero que nada, ustedes se preguntarán, ¿y qué es el buen vivir? Pues el buen vivir, la noción de esta, o summa Kawasai en la cultura ecuatoriana, la cosmovisión ecuatoriana, o summa Camaya en la cultura andino-boliviana, ha sido entendida como una propuesta desde un enfoque holístico que integra aspectos sociales, culturales, ambientales y económicos en la búsqueda del bienestar. Aplicar este concepto, en principio, podría ayudar a preservar los saberes ambientales, toda vez que implica el reconocimiento y el valorar el conocimiento ancestral que tienen las comunidades locales, como pueden ser las comunidades indígenas, las comunidades afro, diferentes comunidades que se encuentren en ese entorno natural, y entender, así como fomentar prácticas sostenibles que promuevan la armonía entre el ser humano y la naturaleza.
que pueda ser una relación simbiótica con el territorio en el que habitamos y no desproporcionada en el que los recursos que estamos utilizando para nuestra subsistencia empiecen a verse disminuidos por prácticas que no van acorde a ese entendimiento de la importancia que tienen para nuestra subsistencia y desarrollo, y así como para las futuras generaciones, el cuidar el entorno en el que nos desarrollamos. Concorde a lo anterior, encontramos que en el texto El buen vivir entre el desarrollo y la transformación cultural del año 2011, realizado por el autor Escobar, que pues el buen vivir desafía las concepciones occidentales de desarrollo al proponer precisamente una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Por ejemplo, en un territorio concreto, como una comunidad indígena en la Amazonía, la aplicación del buen vivir implicaría el reconocimiento y la revitalización de los saberes ambientales ancestrales. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en la promoción de prácticas sostenibles de manejo de recursos naturales, como puede ser la agricultura tradicional y la pesca sostenible, la medicina herbal, en aras de respetar la biodiversidad, obviamente utilizando los recursos que son necesarios para nuestra subsistencia, pero siempre teniendo en cuenta que hay que proteger la integridad de los ecosistemas locales en los que pues, las personas y la comunidad se desenvuelven. Bueno, siguiendo con esta idea, vale la pena resaltar la idea del autor Gudinas en su texto de 2011, Buen vivir hoy por hoy, editado por Nueva Sociedad. En este texto, Gudenay analiza las implicaciones políticas y económicas del buen vivir en América Latina, destacando la importancia de incorporar los conocimientos locales en la gestión ambiental para promover la sostenibilidad y la justicia social. Este texto analiza las implicaciones políticas y económicas del buen vivir en América Latina, cosa que no importa no solo a los analistas, sino a las personas de aquí. Ahora, en un territorio específico como una región rural en los Andes, la aplicación del buen vivir podría implicar la promoción de sistemas de producción agroecológicos que respeten los ciclos naturales, la biodiversidad. Esto incluiría la recuperación de prácticas agrícolas tradicionales, como el cultivo de variedades nativas y la rotación de cultivos, que fortalezca la seguridad alimentaria y conserve los saberes ancestrales relacionados con el manejo del agua y el suelo. Teniendo en consideración estas perspectivas y estas aproximaciones frente a qué es el buen vivir y cómo podría ayudar precisamente dependiendo de la comunidad a preservar los saberes ambientales, es que pasaremos a preguntarle a nuestro experto Juan David Bernal, que está en la línea, sobre desde su postura, pues cómo podría continuarse con esta preservación, mejorarla en aras de que pues podamos tener una relación más armoniosa con el hábitat en el que nos encontramos. Profesor Juan David, lo escuchamos. Por supuesto, Tomás y Paula, la noción del buen vivir o Summa Kawasai en la cosmovisión indígena ecuatoriana y de Summa Cuamaña en la cultura andina boliviana propone precisamente ese enfoque holístico que integra los aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales en la búsqueda de ese bienestar. Aplicar ese concepto de la preservación de los saberes ambientales implica reconocer y valorar el conocimiento ancestral de estas comunidades locales sobre el entorno natural, así como también ayuda a fomentar precisamente esas prácticas sostenibles que promueven la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Existen varios autores que hablan al respecto, varios colegas. Por ejemplo, está Escobar, cuyo texto del buen vivir entre el desarrollo y la transformación cultural, en una publicación que hizo no hace mucho en la revista de Estudios Sociales, este examina cómo el buen vivir desafía esas concepciones occidentales de desarrollo al proponer una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. Precisamente ella explica un poco que en un territorio en concreto como la comunidad indígena de la Amazonía, la aplicación de este buen vivir implicaría un reconocimiento y la revitalización de los saberes ancestrales. Esto se traduce también en una promoción de prácticas sostenibles de manejo de recursos naturales, como la agricultura tradicional, la pesca sostenible, medicina herbal, muchas cosas que respetan la biodiversidad y la integridad de sus ecosistemas locales. Por otro lado, también Acosta, en su texto El buen vivir como alternativa al desarrollo, habla y reflexiona sobre los fundamentos filosóficos y éticos del buen vivir, subrayando esa necesidad de descolonizar, el pensamiento y valorar la diversidad cultural para alcanzar una conciencia armoniosa con la naturaleza.
Es vital que en un territorio como el amazónico, esta aplicación del buen vivir implica reconocer los derechos de esa naturaleza, como ya veníamos hablando. No solo tampoco de la naturaleza, también de las comunidades indígenas y de sus territorios. Esto se traduciría en la implementación de políticas de conservación ambiental que protejan bosques tropicales y ecosistemas acuáticos, así como la promoción de formas de turismo sostenible que valoren esa cosmovisión que nos ofrecen estas comunidades ancestrales y los conocimientos tradicionales de algunas comunidades locales. Bueno, pero antes de irme y que continuemos con este segmento noticiero, me gustaría hacerles la pregunta. ¿Ustedes creen que la comunidad sabe precisamente diferenciar o conoce alguna noción del buen vivir? Muchas gracias, profesor Juan David. Una vez más, teníamos la misma interrogante y acudimos a la misma fuente, al público común de la misma Pontificia Universidad de Javeriana, para saber qué consideran ellos, si sabían que eran los ríos, si tenían alguna idea de la influencia y la importancia que estos mismos tenían. Hola, queríamos preguntar si tú conoces el buen vivir, ¿sabes algo del buen vivir? ¿Conoces como el término? Pues el buen vivir lo he escuchado, pero como que no sé cómo profundizarlo. Ok, bueno, pues el buen vivir es como estos saberes de las comunidades indígenas, de cómo ellos se relacionan con la tierra de una manera más armoniosa, es básicamente eso. Entonces, teniendo en cuenta como esto, ¿tú crees que este buen vivir podría ayudar a la preservación de saberes ambientales en general? Sí, claro, sí, porque digamos, si ellos están como el concepto del buen vivir, así como tú me lo acabas de explicar, yo siento que esa sabiduría que tienen ellos en cuanto a conectarse con la tierra, ellos más que nadie saben cómo tratar pues, esa tierra y proteger el medio ambiente. ¿Y tú, desde tu carrera, qué estudias? Derecho. Y desde tu carrera, ¿tú cómo crees que podría, pues digamos, realizarse esta preservación de saberes ambientales? Yo creo que en realidad muchas veces como que nosotros tomamos como la tierra más bien como si fuera, pues en la mayoría de las materias que he visto, eh, se acoge como la tierra como si fuera un simple bien del Estado. Ya. Entonces yo creo que podríamos también tomar como la naturaleza y la tierra no como un bien del Estado, sino algo que nosotros más bien necesitamos, sino un bien más, sino también como concientizar en eso, tener en cuenta las comunidades indígenas, todos ellos, como para hacer como conciencia sobre el medio ambiente. ¿Tú crees que actualmente en Colombia se está dando, digamos, ese respeto al buen vivir de las comunidades por parte de los agentes del Estado? Yo creo que falta un poco más. ¿Tú crees que, pues no sé, que la comunidad en general que no hacen parte de estos pues, pueblos indígenas podrían aplicar el buen vivir en la realidad? No como un tema utópico, sino de verdad. ¿Cuál es tu perspectiva? Pues yo creo que ya es como muy difícil. Se podría lograr, pero yo siento que es como por muchos, o sea, se tendría que esperar muchos años porque siento que nosotros ya todo ese tema, como que lastimosamente ya no lo hemos abordado mucho y lo hemos pasado como un segundo plano, pero que se podría lograr, yo creo que sí. ¿Y consideras que es fundamental para...? Sí, yo la verdad sí que es importante para mí saber. Muchísimas gracias. Hola. ¿Tú conoces esto que se llama buen vivir? ¿Lo has oído? Más o menos, no estoy muy segura del término. Pero de lo que has oído, ¿qué conoces? Pues de lo que me acabas de decir, es de la preservación de la cultura indígena y de sus costumbres, más que todo. Sí, digamos que tiene que ver más es como la preservación también de la cosmovisión y de la cultura indígena, pero también desde una perspectiva del cuidado de la tierra, porque ellos tienen una relación muy estrecha con sus territorios. Entonces, teniendo en consideración eso, ¿tú crees que hay alguna forma en la que se puedan preservar los saberes ambientales a través del buen vivir? Pues más que todo sería la información y estudiando cómo tratan esas culturas pues a la naturaleza, ¿sí? Y pues sabiendo que, digamos, estas culturas pues ven, digamos, un árbol y para ellos no es simplemente un árbol, sino es su alimento, puede ser un dios. Entonces es más que todo aprendiendo eso de esas culturas, más que todo, y enseñándoles a las personas, más que todo desde chiquitas, a respetar eso, porque algunas personas simplemente es como, no, pues ellos simplemente lo cultivan y ya, pero no saben lo valioso que es para ellos. Entonces
sería también como desde chiquitos. ¿Y tú crees que es necesario aplicar eso aquí en general al resto de la población colombiana? ¿Tú crees que el cuidado que le dan las poblaciones indígenas a la tierra y la importancia debería aplicarse al resto de la nación? Sí, sí, es muy importante porque, como dije, o sea, ellos lo ven de una manera muy diferente, lo ven con amor, o sea, hacia lo que la naturaleza nos da. Entonces, aquí el resto como del país lo ven como solamente producción, capitalismo, para qué nos sirve y no se toman en cuenta si dañan la naturaleza, si están talando un árbol, están afectando a los animalitos que viven ahí, los frutos que le dan a otra comunidad. Entonces, es muy importante. Digamos, si no fuera a través del buen vivir, ¿tú crees que es necesario que en la comunidad se incentiven los saberes ambientales, el cuidado del medio ambiente, la biodiversidad, todo esto? Sí, sí, claro. O sea, es esencial con todo esto de, digamos, de la sobrepoblación, el calentamiento global que se va deteriorando todos los ecosistemas. Es lo único que nos va a quedar al final, porque pues, las estructuras, pues esto se va a quedar, pero al final lo que nos va a alimentar pues, es la producción. Y si no tenemos como un buen uso del suelo, de todos los pesticidas que se les ponen, o sea, vamos a terminar intoxicados nosotros, porque pues ya lo estamos haciendo con toda la cantidad de microplásticos que consumimos, pero también, o sea, va a quedar inservible el suelo para la cultivación y vamos a quedar sin nada. Y desde tu carrera, primero, ¿cuál es tu carrera? Ecología. Y desde tu carrera, ¿cómo crees que podrías ayudar a la preservación de los saberes ambientales que hay ahorita? O de poco que pueda haber de saberes ambientales ahora. Sí, pues por el momento no he visto tanto eso, pero pues sí sé que, digamos, tengo unos profesores muy enfocados a las comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes, entonces me toca todavía aprender un poquito más sobre eso. Pero desde lo que has visto, desde tu cotidianidad, ¿cómo crees que deberíamos hacer para poder preservar los saberes ambientales, para poder llegar a tener como este tema de preservación? Divulgación científica, porque pues si uno no sabe por qué hacen eso, uno no lo va a tomar en cuenta. Si no sabe para qué es importante, entonces a uno le va a parecer importante. Muchas gracias. Es notorio, como nuestros entrevistados y nuestro experto han mencionado, que es necesario pues, tener en consideración que el modelo económico capitalista en el que nos encontramos actualmente ha perjudicado en gran medida la preservación de los ecosistemas y de los hábitats en los que nos desarrollamos. Es por esto que para la preservación de los saberes ambientales, el buen vivir implicaría este cambio de paradigma que ha mencionado en efecto el doctor Juan David, acerca de tener una relación muchísimo más óptima, saludable con el medio ambiente, con el hábitat en el que nos vamos a continuar desenvolviendo nosotros y las futuras generaciones. Tener en consideración la importancia que esto ha implicado para las comunidades indígenas que se han desarrollado históricamente de una forma más amigable con la tierra, con el ecosistema, ayudaría a que en general en la nación y en el resto del mundo pudiéramos a partir de este buen vivir seguir utilizando los recursos naturales pero de una manera más adecuada y no tan explotadora y negativa como lo hemos venido haciendo históricamente. Bueno, finalmente llegamos al cuarto segmento de este noticiero ambiental y para él queremos hablar de la situación del fenómeno más bien de los ríos voladores. ¿Qué son? ¿En qué medida contribuyen al clima de la región amazónica? ¿Y cuáles son las amenazas y riesgos que al día de hoy se asoman entre ellos? Ahora, los ríos voladores, ¿qué son? Son corrientes de vapor de agua que se desplazan desde la cuenca amazónica hacia otras regiones sudamericanas, transportando una cantidad significativa de humedad que influye en el clima, en la biodiversidad de cada región. Este fenómeno es fundamental para el equilibrio climático tanto a nivel local como regional. Para respaldar esta afirmación, encontramos en el texto de Marengo del año 2004, titulado The Drought of Amazonia in 2005, Journal of Climate, que pues el impacto que tiene en específico en la sequía en la región amazónica en el 2005, los ríos voladores, toda vez que se resalta la importancia que los mismos tienen para el mantenimiento del ciclo
ciclo hidrológico y la regulación del clima regional, toda vez que gracias a que estas son aguas de vapor que se transportan a otros lugares, precisamente a los lugares en los que puede haber sequía o no puede haber tantas precipitaciones, por la condensación y el clima, pues empiezan a darse precipitaciones en esas regiones, en esos lugares donde se realizó el transporte de los ríos voladores. Y en consecuencia, pues esto ayuda a mantener pues el ciclo hídrico que ya vimos, pues que cae la precipitación, llega pues a la tierra, es absorbida, luego se vuelve a evaporar y pues precisamente a su vez pues ayuda a la regulación del clima regional. Por lo tanto, aquí podemos ver una consecuencia positiva que tienen los ríos voladores de la región amazónica, pues en otros lugares en los que pues las precipitaciones y el clima no ayuda precisamente a los cultivos ni a la fertilidad de los suelos. En un segundo lugar tenemos al autor Espinosa en su texto Amazon Rivers, Discharge and Climate Variability, 1903-2033, Hydrological Process. En este artículo se examina la relación entre la variabilidad climática y el caudal del río Amazonas, destacando la influencia de los ya nombrados ríos voladores en la humedad atmosférica y en la precipitación de las cuencas del río. Ya que tal como mencionamos en el punto anterior, en efecto, pues que pues estas nubes del río se desplacen a otros lugares, pues ayuda a aumentar la humedad atmosférica, digamos a la regulación térmica por la liberación del calor latente durante el proceso de condensación del vapor de agua, contribuye a la transferencia de energía y pues a la regulación de las temperaturas regionales, y que pues esto tiene un impacto significativo en el clima local y en la formación de patrones climáticos. Asimismo, la diversidad biológica se ve favorecida debido a la disponibilidad de agua gracias a los ríos voladores, puesto que influyen en la biodiversidad de cada región, proporcionando condiciones óptimas para la vida vegetal y animal. Teniendo en consideración esto, queremos que nuestro experto Juan David, que está en la línea, continúe con pues esta línea y destacando cuál sería pues en efecto los impactos que tienen los ríos voladores en la región amazónica. Juan David, por última vez, por favor, ayúdenos con esta situación. Bueno, pues si me piden hablar un poco sobre este fenómeno natural extraordinario que son los ríos voladores, pues lo mismo como tú lo definiste, Tomás, estos no son unos ríos de agua fluyendo por la tierra, sino precisamente esas corrientes de vapor de agua que se desplazan por el aire, transportadas por los vientos desde la selva amazónica hacia otras regiones de América del Sur. Como tú lo dijiste, la selva amazónica actúa como una gigantesca bomba de agua. Los árboles, a través de la transpiración, liberan esas enormes cantidades de vapor de agua a la atmósfera. Este vapor se condensa y forma las nubes que son transportadas por corrientes de aire, los llamados ríos voladores. De ahí viene ese término. Estos ríos aéreos precisamente son cruciales para el ciclo hidrológico y afectan significativamente las precipitaciones en las regiones tan distantes como lo pueden llegar a ser el sur de Brasil, Paraguay o incluso puede llegar hasta el sur del continente en Argentina. El impacto de estos ríos voladores es vital para la agricultura, el suministro de agua y la estabilidad climática de estas regiones. Sin embargo, la deforestación en la Amazonía amenaza este proceso. La pérdida de los árboles reduce la cantidad de vapor de agua que se libera a la atmósfera, alterando los patrones de lluvia y poniendo en riesgo tanto a los ecosistemas locales como la agricultura y el abastecimiento de agua en áreas de estos dependiendo de los ríos. Es fundamental que todos reconozcamos acá que la interconexión entre la Amazonía y el bienestar climático de toda América del Sur, su protección de la selva, no solo es crucial para la biodiversidad, sino para esas comunidades locales que dependen de ella, porque es vital mantener esos ríos voladores que sustentan la vida y la economía en vastas regiones del continente. Bueno, y si quieren profundizar un poco más en el tema, hay dos autores precisamente que hablan sobre esto. Antonio Donato Nobre es un reconocido científico brasileño del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, el INPE, y en su informe El futuro climático de la Amazonía, publicado en 2014, él describe detalladamente cómo estos ríos voladores funcionan y su impacto en el clima regional. También destaca que la Amazonía, a través de esa transpiración de los árboles, libera esa cantidad masiva de vapor de la que ya les comenté. Este informe, por otro lado, pues, subraya la amenaza que representa la deforestación, que hemos hablado un poco también en estos segmentos, frente al delicado equilibrio climático y la necesidad urgente de esas políticas de conservación. Por otro lado, Michael Coe, co-investigador del Wood-Hole Research Center, también ha contribuido significativamente a nuestro entendimiento frente a este fenómeno. En su estudio The Hydrology and Biochemistry of the Amazon Basin, publicado en 2013, Coe analiza precisamente cómo esa deforestación y el cambio climático están alterando el ciclo hidrológico de la Amazonía, cosa que tú comentabas, Tomás. Sus investigaciones muestran que la pérdida de cobertura forestal no solo reduce la transpiración,
y por ende la formación de los ríos voladores, sino que también afecta la cantidad de lluvia que llega a esas zonas agrícolas del sur de Brasil y otras regiones que les había dicho. Ya con esto, no sé, podemos buscar alguna información si la comunidad javeriana sabe al respecto de este tema. Una pregunta, ¿tú de casualidad alguna vez has escuchado el fenómeno de los ríos voladores? No, nunca. Bueno, imagínate que consiste en que el agua de los ríos se evapora y mientras se evapora se hace en la atmósfera y a través del viento es empujada hacia otros lugares. Más resulta que muchos microorganismos, muchas bacterias y ácaros y cosas sucias y de todo tipo, pues van siendo transportadas desde un hemisferio a otro. A nosotros nos pasa mucho que con el Amazonas, que pues el Amazonas, muchas de las lluvias que nosotros tenemos son salidas del río Amazonas. ¿Tú qué crees que pueda perjudicar, o dicho, cuál es una amenaza para esas lluvias, para que este proceso climático se dé? Pues yo pienso que las quemas indiscriminadas, pienso que la contaminación, el botar la basura a la calle, sí, o sea, no, la tala de árboles, todo eso hace que el medio ambiente pues sea perjudicado y también el tema de también que la gente no cuida el agua, ¿no? Nosotros estamos enseñados y sobre todo los colombianos a desperdiciar mucho el agua. Y ya habiendo te explicado un poco cómo es el proceso, ¿tú en qué crees que puede afectar el hecho de que aguas de, por ejemplo, del río Congo puedan migrar hasta acá a través de nubes, sí, llamémosle diáspora, porque pues, la diáspora es más de personas, pero sí, como que migran, llegan hasta acá por el viento, entre la atmósfera, porque se evaporan y llueven acá? ¿Qué riesgo puedes ver así sin Pues no conocer sé mucho del si tema? vienen contaminadas esas aguas, pues me imagino que pueden traer contaminación acá al país, ¿no? Pues no conozco muy a fondo, o sea, no puedo hablar muy a fondo del tema, pero me imagino que eso tendrá digamos, su situación negativa frente a lo que sucede acá en contaminación en el país. También no sé si has escuchado, pero hay especies invasivas, como te contaba que el agua se sube con muchos microorganismos y sí, paloma, esas sí son especies invasivas, pero el caso es que sí, del agua que sube a las nubes, que se hace lo que uno llama un río volador, viaja hasta otra región y pues con él van muchas especies de organismos que generan desequilibrios como en el ciclo ambiental. Eso tiene un nombre que es como una catástrofe ambiental cuando se generan ese tipo de desequilibrios. Más, bueno, ¿y tú cómo crees que puedes contribuir al cuidado pues, del agua en ese caso? No, pues lo que puedo contribuir en mi casa, ¿no? Tratando de ahorrar. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el ahorro cuando lavamos en la lavadora, recogemos el agua para reutilizarla, tratar de economizar el tema del agua. Soy una persona que desde muy niña me enseñaron no botar la basura a la calle porque finalmente usted bota la basura a la calle y termina llegando al mar por mediante los ríos. O sea, es un proceso que bueno, desde niños nos lo han enseñado y qué bueno que ahora estas nuevas generaciones están más conscientes del tema de la contaminación, hacer reciclaje, una cosa que aquí en el país, como que yo viví varios años en Inglaterra y uno ve que en los países europeos la gente es muy consciente de botar la basura en la caneca que corresponde, no botar la basura a la calle, tratan de economizar el agua. Aquí nosotros los colombianos no tenemos esa cultura, nomás miremos aquí en Perú, mi familia vive allá, y allá es lo mismo, allá un día pasa el carro que recoge lo de reciclaje, otro día pasa el tema de que el carro que recoge el vidrio, y otro día el que recoge los alimentos que ya desechamos. Entonces tienen como una conciencia más clara del tema de la contaminación. Muchas gracias. Bueno, un gusto. ¿Has escuchado sobre el fenómeno de los ríos voladores? No, nunca lo he escuchado. No, bueno, imagínese que en el río Amazonas, especialmente en la región amazónica, pues a razón del ciclo del agua, pues el agua se evapora y estos vapores viajan a la atmósfera y pues por las nubes y se mueven, ¿no? Se dispersan por el resto de la región, de localidades, etcétera. Es bueno porque ayuda a regular la temperatura, porque sí, sabe, como que regula no solo la temperatura, sino también como la humedad en diferentes regiones. Entonces le quería preguntar, ya haciendo de eso, ¿usted qué cree que puede hacer que este ciclo se vea afectado? Principalmente puede ser la contaminación, como tú lo has dicho. Esto se debe principalmente al ciclo del agua, una interferencia en, ya sea en un estado químico del agua, puede que afecte a la composición del agua y esta puede afectar de una forma directa o indirecta al medio ambiente, ya sea con partículas de mercurio, eh, entre otras. Bueno, y sabiendo que pues el río Amazonas atraviesa a Perú, a Brasil y a Colombia, ¿usted cree que qué responsabilidad tienen los estados frente a esa contaminación para que estos vapores sigan pudiendo
¿sí? Regular la temperatura y regar las zonas de riego de las Claro, zonas. bueno, principalmente yo creo que es labor de los tres gobiernos que tengan una clase de control o unas clases de leyes, también garantías acerca del medio ambiente, un control como para determinar se puede hacer tales cosas en los ríos, no se puede hacer tales cosas y tener cuidado como tal también la gente que vive ahí, que tenga cultura y cuide los ríos y el medio ambiente. Listo, pues muchas gracias. Bueno, entonces teniendo en consideración lo que hemos visto con la comunidad javeriana y lo que nuestro experto ha mencionado acerca del tema, podemos constatar que los ríos voladores deben ser protegidos en el sentido de que pues evidentemente ayudan a que en otras partes de la región se pueda dar una estabilidad térmica, climática y también a continuar con el ciclo hídrico y proteger la biodiversidad de ciertas regiones, de ciertos puntos en la región amazónica. Por tanto, si bien es cierto que como una entrevistada nos dijo, puede que pues el río que pues al fin y al cabo se evaporó, tenga condiciones de contaminación que puedan ser traspoladas transnacionalmente, no se debe perder de foco que también hay muchas implicaciones positivas de esta maravilla, la naturaleza, como bien lo menciona nuestro experto en el tema, el doctor Juan David. Por tanto, pues queda en sus manos televidentes decidir no solamente frente a los ríos voladores, sino frente a las demás implicaciones tratadas en los otros 3 puntos durante nuestra audiencia del día de hoy, cómo debería ponderarse y iniciarse una adecuada implementación y protección del medio ambiente, teniendo en consideración actualmente el extractivismo, el acaparamiento de tierras. Las diferencias y semejanzas entre ecosistemas en diferentes trópicos, regiones, etc. Y las prácticas ancestrales, el buen vivir y los saberes ambientales. Junto con los fenómenos como el ya nombrado ríos voladores, entre otros. Muchas gracias, doctor Juan David, por acompañarnos en la edición de hoy. En nuestro noticiero, noticias sobre el medio ambiente. Esperamos tenerlo otro día con nosotros y pues que nos siga contando acerca de todas estas cuestiones importantes a tener en cuenta en temas medioambientales. Muchas gracias a toda la audiencia y nos quedamos a vísperas de nuestra edición de las 7 de la noche. Que descansen y tengan una muy buena mañana.